Gracias, presidenta. No agotaré el tiempo de la iniciativa. Bueno, el reparto de ayudas de la PAC ha sido siempre, tanto en las pasadas legislaturas como en esta, ya lo hemos estado viendo, un tema de debate parlamentario muy repetido. Esto se debe sin duda a la importancia que tiene para los agricultores y ganaderos aragoneses, pero también para el medio rural aragonés y, por tanto, para todo nuestro territorio. Hemos debatido y aprobado diferentes proposiciones no de ley de varios grupos parlamentarios, incluidos el del Partido Aragonés, en las que se reconocía por parte de todos los partidos el agravio comparativo existente de unos territorios respecto a otros en el reparto de las ayudas de la PAC, arrastrado de reformas anteriores y no solucionado con la aplicación de la reforma planteada para el periodo 2015-2020. El propio consejero, el señor Olona, ha reconocido ese agravio y en parte entendemos que ese ha sido uno de los motivos por los que desde el propio Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad se planteó recientemente una propuesta de reforma total de la PAC que, aunque creemos que es demasiado ambiciosa y genera dudas en el sector, desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés no vemos con malos ojos, si no fuera porque está planteada a muy largo plazo y no antes del 2020. Siempre que sea, lógicamente, en consideración por el Estado y por Europa. Algo de lo que no tenemos ninguna garantía y menos aún conociendo la evolución histórica de las ayudas de la PAC. En todos estos años que faltan hasta la reforma, que son 4, y siempre, tal y como digo, que se llega a convencer a todo el Estado español y a la Unión Europea, el Departamento de Desarrollo Rural ha propuesto ha propuesto el Departamento lo que son las rentas de una parte de los agricultores, pues que se siguen viendo mermadas unas respecto a otras por el simple hecho de tener una explotación en distintas zonas de Aragón. Estas explotaciones, siendo igual productivas, no sacan la misma rentabilidad que otras de igual características en otros territorios, y esto conlleva una desigualdad clara dentro de nuestro propio territorio. La provincia de Teruel concretamente es una de las más afectadas por esta desigualdad económica, pero es que además tiene un problema añadido, que es la despoblación de la que todo el mundo habla, que estamos sufriendo y que sufrirá en los próximos años y que no hará más que empeorar la situación de la provincia, que ya es de por sí bastante dramática. Como todos sabemos, la agricultura y la ganadería son una fuente fundamental de empleo y de asentamiento de la población en el mundo rural. Con la situación actual, y si no logramos evitar que sigan existiendo estas desigualdades, muchos agricultores se verán forzados a emigrar a otras zonas donde por el mismo trabajo, pues lógicamente puedan vivir mejor. Porque la realidad es que en el pleno siglo XXI los habitantes de cualquier territorio lo único que buscamos es mejorar nuestras condiciones de vida y de futuro en la medida de las posibilidades de cada uno. Por todo ello presentamos esta iniciativa, porque mientras llega esa tan ansiada y necesitada reforma, pues se tienen que buscar desde luego soluciones temporales, hasta que la modificación sea real, y esa es la única posibilidad que tenemos para compensar las pérdidas que sufren los agricultores en las zonas con mayor desequilibrio. El único objetivo que perseguimos con esta propuesta es buscar una estabilidad y una igualdad en el sector que permita a todos los agricultores tener las mismas condiciones independientemente de donde vivan. Como ya le dijimos en su día al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, podemos compartir muchos de los puntos de su nueva propuesta de la PAC, siempre que se canalicen los recursos hacia los profesionales. Pero también es necesario tener en cuenta que no se puede romper el modelo actual sin fijar unas medidas transitorias adecuadas, puesto que la PAC vigente de alguna manera ha permitido mantener unas explotaciones competitivas y los cambios deben hacerse garantizando los factores de competitividad existentes. En esas medidas de transición se enmarcaría la que proponemos hoy en esta iniciativa: dar una solución real y temporal a las desigualdades actuales en el reparto de las ayudas de la PAC desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, compensando económicamente al menos a los agricultores y a las nuevas incorporaciones en las zonas de menor convergencia, hasta que la actual propuesta de reforma, sea la que sea, se aplique. Presentamos esta propuesta porque es una medida que no podemos esperar 4 años, es una medida que tiene que tomarse ya, a corto plazo, para compensar, como digo, las desigualdades que existen dentro de nuestro propio territorio, y es una medida urgente que creemos que debería aplicarse, incluso hablamos del 2017, llegado el momento, con los medios propios del Gobierno de Aragón. Esa es la responsabilidad del Gobierno de Aragón a día de hoy: atender y resolver las situaciones de los agricultores y de los ganaderos aragoneses de las zonas de las que hablo. Por eso les planteamos esta propuesta como un punto de partida, como medida previa a corto plazo de esas modificaciones de la PAC que plantean. Porque el Gobierno de Aragón tiene la obligación de garantizar medidas transitorias que no supongan fracturas traumáticas y que vayan acompañadas de un plan
que permita a corto plazo corregir los aspectos más injustos del sistema, como son los agravios con Teruel, con determinadas zonas de la provincia de Huesca, el rejuvenecimiento del sector primario aragonés y también los aspectos que perjudican y dificultan la actividad de las explotaciones de ganadería extensiva, de ovino y vacuno. Porque de no ser así, todos estos afectados que van a tener que esperar hasta el 2020 a que se solucionen, siempre que puedan aguantar pues otros 4 años más, y siempre, tal y como he dicho antes, España y Europa tengan en consideración la propuesta que consideramos muy ambiciosa del consejero y de este Gobierno para reformar la PAC. Hay soluciones y esas son las que queremos que se busquen con esta iniciativa. Poner algunas sobre la mesa, tal y como ya hemos hecho en otras ocasiones, como podrían ser pues las compensaciones a través de la indemnización compensatoria básica, el 5% de la cuantía del primer pilar de la PAC, que los Estados pueden destinar a las zonas con dificultades especiales, e incluso del Fondo de Inversiones de Teruel, del FITE, que podrían destinarse a paliar las desigualdades que existen de alguna manera. Tenemos herramientas y lo que pedimos con esta iniciativa es que se utilicen para evitar los agravios comparativos y las desigualdades que sufren determinadas zonas de Aragón, pues concretamente como es la provincia de Teruel mayoritariamente. Respecto a la proposición no de ley, que aunque se va a debatir conjuntamente del Partido Popular, no tiene una relación directa, aunque se habla de la PAC, también le adelantamos que la vamos a apoyar. Estamos en la misma línea. Nosotros presentamos una propuesta hace casi un año muy parecida o similar, en la que solicitábamos que se agilizaran y que se mejoraran las notificaciones de los pagos de la PAC. Como digo, en la línea en la que ustedes están proponiendo, sí que le plantearíamos una enmienda in voce, aprovecho y se la digo, porque consideramos que está desactualizada y que creemos que los datos pues se podrían actualizar al ejercicio en cuestión, que es un poco lo que nos afecta. Esperamos el apoyo de la Cámara y desde luego pues bueno, esperaremos las enmiendas, veremos cómo las encajamos para ser capaces de llegar a un acuerdo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.